El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaban limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de ese extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. La liturgia de este 28º domingo del tiempo ordinario nos da la oportunidad de reflexionar sobre 2 ideas de gran importancia para la vivencia de nuestra fe. Primero, la importancia de ser agradecidos, y agradecidos en todo momento y en cualquier circunstancia de la vida. El mérito de la persona agradecida está en ser agradecido no solo cuando todo va bien, sino cuando incluso las cosas no salen como nosotros queremos. El agradecido en la enfermedad, el agradecido en la prueba, en el dolor, en la pérdida de un ser querido. Allí está el mérito de la gratitud. Porque agradecer cuando todo marcha bien es algo lógico. Hay que agradecer cuando va bien las cosas. Pero repito, el mérito está cuando agradecemos en medio de cualquier circunstancia. Esto me hace recordar mucho a un amigo que decía que él siempre agradecía a Dios anticipadamente cuando le hacía una petición. Y él decía: le agradezco porque si Dios escucha mi súplica y me concede lo que le he pedido, es porque mi voluntad se ha ajustado a su voluntad divina y por eso el Señor me concede la gracia. Pero si no me la concede, le doy gracias a Dios porque me demuestra que tal vez mi voluntad no está ajustada a la suya y en su plan salvífico Él tiene algo mejor para mí. Entonces, por eso incluso, cuando aparentemente el Señor hace silencio, yo le doy gracias y espero, porque sé que Dios tiene algo mejor. La segunda idea que voy a desarrollar más adelante durante la homilía es la diferencia entre recibir un milagro de Jesús y encontrarnos con el Jesús de los milagros y permanecer con Él. Para esto quiero permitirme contarles de antemano el testimonio de un señor que conocí hace algunos años. Él se había casado con una inmigrante
portuguesa. Su familia había emigrado de Portugal a Venezuela, y allí, cuando él era muy joven, fue a la panadería que esta familia portuguesa había comprado y vio a esta linda muchacha portuguesa que apenas iniciaba a hablar algo de español. Y como le gustó tanto, él decidió ir todos los días a comprar pan allí. Era realmente una excusa, porque lo que quería era conocer un poco más a esta muchacha para que eventualmente fuera su novia y hoy su esposa. Le tomó tiempo y mucho dinero comprando pan, pero finalmente lo logró. Lo cómico de todo este asunto es que él dice: padre, al principio iba una vez al día, pero como vi que la cuestión iba progresando, entonces ya visitaba 2 y 3 veces al día la panadería. Ya el pan se dañaba, tenía que regalarlo, pero valió la pena la inversión, porque al final ella me dijo que sí, nos hicimos novios y nos casamos. Entonces me casé con la panadera y el pan ahora me sale gratis. Pero este ejemplo realmente puede enseñarnos lo importante que es no solamente quedarnos con el pan, sino con aquel que lo produce. No solamente quedarnos con un milagro de Jesús, sino quedarnos con el Jesús de los milagros. Pero vamos a analizar un poco más detalladamente la primera lectura y el Evangelio para darle entonces más profundidad a estas dos ideas de las cuales les he comentado. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes y nos presenta a un general del ejército sirio, Naamán, un hombre con mucho poder y una gran influencia durante su tiempo, pero que estaba sufriendo debido a la enfermedad de la lepra, que para ese momento, como bien sabemos, era incurable. Y la lepra no solamente afectaba el aspecto físico de las personas, sino también el aspecto emocional y moral, ya que, como bien sabemos, el leproso era aislado y era condenado prácticamente a una muerte solitaria. Y esto seguramente preocupaba mucho a Naamán, y por eso él desea ser sanado. Uno de sus sirvientes lo refiere a Eliseo, el gran profeta, y este llega donde Eliseo con grandes ínfulas y mucha soberbia. Y Eliseo no lo atiende personalmente, sino que manda a un mensajero para que éste le diga: báñese en el Jordán 7 veces para quedar sano. Naamán se enciende en ira porque se siente insultado, ya que Eliseo ni siquiera fue a verlo personalmente. Pero allí otro sirviente lo invita a calmarse y a hacer con humildad lo que se le había pedido. Y es así como Naamán llega al río Jordán y se baña 7 veces y es sanado, es purificado de la lepra. Es por eso que con inmensa gratitud Naamán decide regresar donde Eliseo y le lleva infinidad de regalos, pero Eliseo no quiere recibir nada. A lo que Naamán dice: si no quieres recibir un regalo de mi parte, déjame llevar tierra de ese lugar, porque cuando regrese a mi casa, construiré un altar para adorar allí a tu Dios, porque de ahora en adelante tu Dios será mi Dios y será el único Dios que adoraré. Vemos entonces una conversión que inicia con una sanación física, pero vemos también una gratitud sincera por parte de Naamán. Esta gratitud es muy parecida precisamente a la que se presenta en el Evangelio de hoy. Se dice que Jesús va camino a Jerusalén y en la frontera entre Galilea y Samaria se le aparecen 10 leprosos que desde lo lejos le gritan: Señor, ten compasión de nosotros.
Fíjense que eso es bien interesante, porque más adelante el texto dirá que el que regresa a dar gracias es un samaritano. Como bien sabemos, judíos y samaritanos eran enemigos, pero estando en la desgracia, en la enfermedad, ya no hay diferencia alguna. Por eso es fácil presumir que estaban mezclados, que entre esos leprosos habían judíos y samaritanos, como lo evidenciamos en este que regresa. ¿Cuántas veces nosotros levantamos muros para diferenciarnos los unos de los otros, para crear división, para creernos tal vez mejores que los demás, cuando al final todos somos hechos del mismo barro? Es por eso que nosotros debemos vernos siempre con ojos de afabilidad, de misericordia, de compasión, viendo en el otro a un hermano, independientemente de su estatus social, de su color de piel. Debemos realmente enfocarnos en que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, esos hombres que están en la enfermedad y en el dolor, en la desgracia, se ponen a distancia porque la ley les prohibía acercarse y ellos respetan. Pero me llama la atención que cuando ellos gritan, no piden por sanación, piden por compasión, por misericordia. Si ellos buscaban ser sanados, ¿por qué entonces no son explícitos al pedir por sanación? Pues bueno, podemos interpretar que la razón por la cual ellos piden misericordia y compasión es porque en cierta manera se reconocen pecadores. Recuérdense que en el tiempo de Jesús se pensaba que la enfermedad que afligía a una persona estaba relacionada con su pecado o con el pecado de sus antepasados. Era como una especie de castigo, así se veía. Y es por eso que estos hombres no piden directamente sanación, porque ellos se reconocen pecadores e interpretan que esa enfermedad es consecuencia de su pecado. Por eso suplican por misericordia. Y fíjense que esto es muy importante, porque yo creo que uno de los males más grandes de nuestra sociedad actual es el que nosotros no sentimos que debemos pedir perdón por nada. Hay muchas personas que practican el sacramento de la confesión con regularidad, pero hay otras que dejan pasar años y años. Y cuando llegan a confesarse, como no hacen un buen examen de conciencia, entonces quiere decir 2 o 3 cositas, cuando en realidad tal vez hay mucho allí acumulado, que se necesita confesar. Pero como no sentimos que debemos pedir perdón por nada, entonces nos creemos muy buenos, cuando en realidad lo importante no es considerarnos buenos, sino santos. Y para poder ser santos, debemos tener un alma pura. Entonces, queridos hermanos, cuidado con autoengañarnos, pensando que somos tan buenos que no hemos pecado. El pecado es siempre una ofensa a Dios, por el cual debemos pedir perdón y estar arrepentidos. Es cierto, hay pecados de pecados, pero no podemos pretender que nosotros somos libres de pecado cuando nuestra conciencia en lo profundo nos acusa, sobre todo de nuestra falta de amor por Dios y nuestra falta de detalles para con Él. Estos hombres entonces gritan: ten compasión. A lo que Jesús responde de manera indirecta, pidiéndoles ir a presentarse a los sacerdotes. Hay 2 ideas aquí claras. 1, ¿dónde estaban los sacerdotes? En el templo de Jerusalén. ¿Dónde ocurrió el encuentro? Entre la frontera de Galilea y Samaria. Por lo tanto, había un trecho bastante largo que ellos debían recorrer para llegar al templo de Jerusalén. Sin embargo, se ponen en camino, es decir, ellos demuestran fe y obediencia, 2 cosas que también nosotros debemos practicar en nuestra vida: fe y obediencia.
Ahora bien, parece ilógico que Jesús les pida irse al templo, primero cuando Él está allí y los puede sanar. Y segundo, es ilógico o pareciera ilógico porque lo que se supone que los sacerdotes van a hacer es verificar la sanación de estos leprosos. Pero ¿cómo van a verificar una sanación si todavía no han sido curados? Jesús no les está diciendo, están sanos, vayan ya sanos a presentarse. No, Jesús les dice, preséntense a los sacerdotes. Presumimos entonces que ellos siguen enfermos en ese momento. Sin embargo, esos hombres se dirigen porque confían en ese mandato de Jesús, porque saben que la sanación está en progreso. Nosotros muchas veces somos impacientes y cuando pedimos algo a Dios, no queremos que nos los dé mañana ni pasado mañana, sino antier. Nosotros queremos que las cosas sean más que instantáneas y no reconocemos que Dios toma su tiempo para ir trabajando en nosotros, para irnos transformando poco a poco. Ese caminar era necesario para que esos hombres realmente se fueran liberando del pecado y fueran dejando que la gracia de Dios entrara en ellos de una manera especial. Así que no seamos egoístas, no seamos pretenciosos, no le pidamos a Dios algo para la semana pasada, cuando nosotros realmente, al ser llamados por Dios, no actuamos inmediatamente, sino que en tantas ocasiones les damos largas para no obedecer lo que Dios nos pide. Ahora, si yo soy la persona que cuando Dios me llama inmediatamente respondo, entonces pudiéramos decir que tal vez sí tengo, entre comillas, la autoridad moral para exigirle a Dios, aunque en realidad aquella persona que responde inmediatamente es una persona humilde, por lo tanto nunca va a intentar imponer su voluntad ante Dios. Ahora bien, sabemos que en ese caminar quedan sanados, pero solamente uno regresa. Les dije anteriormente que ellos mostraron fe y obediencia, pero a 9 les faltó la gratitud. Cuán importante es ser agradecidos. Cuán importante es ser agradecidos. Yo sé que hay muchos padres que cuando sus niños están pequeños se esfuerzan por enseñar a sus hijos esta gran virtud, ser agradecidos. Diga gracias en todo momento. Ese hombre regresa, pero su gratitud se ve resaltada por sus actos, alabando a Dios, postrándose de rodillas y dando gracias. Y por eso Jesús resalta su acción y su amor, y hace mención a los otros 9 que no están. Pero repito, lo importante de la acción de este hombre es que nos demuestra que él no solamente quería recibir un milagro de Jesús, sino que quería tener un encuentro cercano con Jesús y permanecer al lado de Jesús. Y por eso él fue el que se ganó el premio gordo, porque en realidad no se limitó a recibir algo, sino que hizo experiencia y amistad con el Señor de los milagros. ¿Soy yo acaso aquella persona que se limita solo a recibir un milagro de Dios? ¿O soy aquella persona que desea hacer amistad con este Señor de los milagros, para quedarme no solamente con el pan de cada día, sino con la panadería y la panadera? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de perseverar cada día para poder encontrarnos con Él, especialmente en la Eucaristía, y de esa manera dejarnos transformar para ayudar a que otros también aprendan a conocer, amar y servir a Cristo. Así sea.